Bueno, nuestra casa, nuestro hogar, es la inversión más grande que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y en la que más esfuerzos invertimos, tanto económicos como de tiempo, como de todo. Pero nunca nos hemos parado a pensar, ¿no?, en la calidad del aire que tiene nuestro hogar, en si es normal el ruido que escuchamos tanto de los vecinos como del tráfico de la calle, en si nos entra luz natural o no, o un largo etcétera, ¿no? Entonces, de estas y muchas más cosas vamos a hablar hoy, ¿no, Dolores, en este podcast? Efectivamente, bienvenidos una vez más, o por primera vez, porque este es nuestro primer capítulo y estamos un poquito nerviosas, no vais a perdonar, ¿eh? Pero bienvenidos a este podcast. Aquí sí hay quien viva. Un podcast de GBC para saber cómo disfrutar de todas las ventajas de una edificación sostenible, que suena como palabra muy gordo, pero que al final es cómo podemos vivir mejor en nuestra casa. Exacto, cómo podemos vivir bien. Yo soy Dolores Huerta, directora general de GBC, está nuestra casa. Los que nos estáis viendo en cámara veréis que hay un logo ahí detrás, pues esta es nuestra casa y la casa de todos, como la de mi queridísima... Y yo soy Ana Rodríguez, consultora en sostenibilidad en Grup Carles Ingeniería y Sostenibilidad. Pues nada, Ana, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Hoy vamos a hablar de... Bueno, os vamos a dar como 4 tips, ¿no?, importantes para identificar qué es una casa sostenible o para ver las ventajas frente a una casa tradicional, digamos, ¿no? Las cosas buenas que debe tener, ¿no? O sea, cómo debe ser una casa bien hecha, básicamente. Sí, efectivamente. Yo es que con todo el mundo que hablo siempre acaba preguntándome, pero vamos a ver, esto de edificación sostenible, en eso que tú trabajas, que nadie sabe qué es... Yo sé que un coche sostenible ahora dicen que son los eléctricos, ¿no? Y que la comida sostenible es de una manera u otra. Bueno, pues os vamos a contar cómo es esto aplicado a nuestras casas, a nuestras viviendas. Y vamos a enfocarlo en 4 grandes temas. El primero y el que seguramente todos hemos escuchado. Una vivienda sostenible es una vivienda que es eficiente energéticamente y que nos ayuda a ahorrar el gasto energético que es tan problemático y que a todos nos duele a final de mes. Exacto, ¿vale? Nos va a ayudar a ahorrar dinerito. A ahorrar dinerito, efectivamente. Y luego me dicen, vale, ¿pero qué es eso de una casa eficiente energéticamente? ¿No? Bueno, tiene muchas cosas, como por ejemplo, bueno, yo creo que la eficiencia parte de lo que ya hemos hablado, ¿no?, alguna vez, de necesitar menos energía. La eficiencia energética no es poner las lavadoras a las 3 de la madrugada, ni poner luces LED, que bueno, que ya está bien, pero al final la eficiencia energética es necesitar menos energía, pero viviendo igual de bien, teniendo la misma calidad de vida, ¿no? Un poco así, resumen. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo vamos a conseguir eso, que es lo más difícil? Bueno, pues hay grandes estrategias. De todas maneras, iremos dedicando capítulos a explicar todo esto con detalle. Pero, por ejemplo, desde un buen diseño se puede conseguir que una casa, depende de cómo esté orientada, cómo abra sus ventanas hacia el sur, hacia el este, hacia el norte, pues ahorre mucha más energía. Hay otra cosa, como es la forma, la compacidad, ¿vale? Cuanto más, esto se parece a cuando en invierno uno se pone como agurdadito para no perder calor, pues una casa cuanto más compacta es, menos superficie tiene en contacto con el exterior y por lo tanto menos energía pierde. Exacto. Y luego hay otros factores súper importantes, pero muy guay lo de la orientación, que yo creo que nadie cae en eso, y es que cuando estás viendo los anuncios en, no sé, en Idealista, en lo que sé, yo te digo alguna palabra, alguna marca que no sé, que me pongan luego un pitidito, pero tú cuando estás viendo para comprarte una casa o para alquilar o un terreno para hacértela tú misma, ¿no? En esas descripciones ya te viene, ¿no? O te suele venir, bueno, te vienen muchas cosas como la etiqueta de eficiencia energética, que ya hablaremos en otro episodio, pero te viene la orientación y yo creo que la gente como que no cae en eso. Y es súper importante que esté orientada al sur, sobre todo al sur, para poder aprovechar, ¿no?, el solecito en invierno que caliente la casa de forma natural
Y en verano, bueno... protegerla. Exacto. ¿Qué pasa en verano? El sur es una buena orientación, sobre todo en climas como el nuestro, que suele ser frío en invierno, pero oye, si te vas muy al sur, igual, o si estáis escuchándonos desde el hemisferio sur, todo esto va al contrario, ¿vale? Que nosotros hablamos desde el hemisferio norte, pero sí, es muy importante. Otro punto muy importante es el aislamiento para conseguir una vivienda eficiente. Yo creo que dedicaremos un capítulo entero solo para hablar cómo se aísla una casa, que no es tan sencillo. Tipos de aislamientos que... Claro, y cómo se pone, dónde se pone y cómo lo podemos poner en una casa que ya tenemos. O sea, yo creo que ahí podemos también contaros cosas que os van a interesar muchísimo. Exacto. Bueno, pues tenemos esa casa muy eficiente en energía y, ojo, también en agua, que se nos olvida porque vivimos en un país en el que, fíjate que tenemos muchísima sequía y que el agua es un bien escaso. Yo se lo digo a mis hijos todos los días cada vez que se meten en la ducha y veo que no apagan. Es como, por favor, que el agua es un bien escaso. Que se lo digan a Cataluña. Efectivamente. ¿Cómo están en Cataluña acordándose de que el agua es un bien escaso? Bueno, en Cataluña hay muchos sitios de España, pero especialmente ahora que es un momento muy dramático, ¿no? En el que, bueno, pues ahorrar agua, aunque no se ahorre tanto dinerito, es una cosa fundamental para todos. Y yo creo que es una cosa más que, en general, estamos todos bastante sensibilizados. Sí, yo creo que sí. O sea, hay quien más y quien menos, pero yo creo que en todas estas cosas la gente tiene un sentido común, ¿no? Y bueno, yo creo que además de ahorrar también en agua, es un poco en los equipos, ¿no? Que tenemos en casa. ¿Qué equipos...? Yo creo que también a la gente le gustaría saber, yo también creo que da para otro capítulo entero, ¿no? Pero qué equipos son más eficientes, ¿no? Como para calentar y para enfriar la casa. Que lo ideal es no tener que hacerlo, pero si lo tienes que hacer por narices porque se tiene que calentar o enfriar en un momento dado, ¿qué equipos son más eficientes? Efectivamente, porque esto consume también bastante energía. Bueno, vamos dejando miguitas para capítulos enteros, porque este podcast yo creo que puede dar mucho de sí y podemos aprender mucho entre todos, ¿vale? Y además que traeremos invitados más expertos que nosotras somos súper expertas, pero no tanto como los invitados a los que vamos a invitar. Exacto. Bueno, otro punto importante. Yo creo que antes de ir al segundo punto, me gustaría como recapitular un poco, y hemos hablado de vivienda sostenible, ¿no? Y yo creo que muchas veces pensamos, cuando hablamos de sostenibilidad, solo en medio ambiente, ¿no? Y es como, vale, para hacer una mini introducción, aunque ya hemos hablado un poco del primer punto, pero la sostenibilidad tiene como 3 patas, ¿no? No solamente es el medio ambiente, sino que hay una parte económica, que ya la has nombrado, ¿no? Que nos va a hacer ahorrar mucho dinero en nuestras facturas. Pero luego hay otra parte social, ¿no? Y creo que ahí entra también nuestro confort, nuestro bienestar, nuestra salud. Y ese sería el segundo punto del que vamos a hablar hoy, ¿no? Que bueno, evidentemente esto no tiene precio, por eso insistimos tanto, ¿no? En las viviendas sostenibles, que al final es una vivienda bien hecha, en la que tú vas a tener tu confort y vas a estar bien y vas a estar a gusto en casa y con unas condiciones óptimas, ¿no? Y la primera de ellas, pues puede ser, por ejemplo, la calidad del aire, ¿no? Que también hablaremos más en detalle. Efectivamente, yo creo que una cosa que todos pensamos, o por lo menos los amigos que ya van conociendo algo de viviendas sostenibles, no las llaman sostenibles, normalmente lo llaman eficiencia energética y lo reducen a ese capítulo que hemos dicho es el primero, es muy importante, pero cada vez pesa más y se conoce menos lo que las viviendas pueden hacer por nuestra salud y lo que pueden aportar para que vivamos mejor. Sí. Una vivienda que ahorra energía, que está bien aislada, que está bien orientada, es que nos da una calidad interior, una calidad de aire, una calidad de luz. Esto que hablábamos de la orientación no solo sirve para ahorrar energía, sirve para dar también calidad lumínica, utilizar la mayor parte de luz natural que podamos y además aprovecharla en nuestro provecho, no en contra nuestra, no que nos deslumbre. Exacto. Yo creo que ahí es súper interesante el tema de la iluminación. Hay un punto que afecta directamente a nuestra salud, que hay estudios que lo demuestran y que muchas veces no somos conscientes. Yo cuando escucho que hay gente que no tiene ni ventanas o muy pocas, o la orientación no es la correcta o la iluminación no es buena, es como, bueno, a ver, nosotros en
que esto puede ser que mucha gente lo sepa, ¿no? Pero yo, por si acaso hay alguien que no lo sepa, pues lo explico. Como en nuestros ojos tenemos células, ¿no? Receptoras de la luz. Y hay como dos tipos de células, ¿no? Están como los conos y los bastones por una parte, que son fotorreceptoras y cogen esa luz y mandan una señal al cerebro, y es lo que nos hace ver, ¿no? Es lo que produce la vista. Pero luego hay otro tipo de células, que lo tengo aquí apuntado, el IPRGC, que lo que hacen es que cogen esta señal y la mandan también al cerebro, pero lo que activan es otra cosa, es como una respuesta hormonal y tiene que ver con los ritmos circadianos, ¿no? Con cuando tenemos sueño, cuando no tenemos sueño, cuando estamos más activos o no. Entonces, si la luz no es la correcta, eso se nos desajusta mucho también, ¿no? Y afecta al final a nuestra calidad de vida. Absolutamente. Wow, qué interesante todo esto que cuentas. Esto tenemos otro capítulo solo de iluminación natural. Ahí invitamos a unos amigos que tengo que saben tanto. Siempre que los veo me dan tips de cómo aprender a dormir mejor por la luz. A cómo ir tratando la iluminación, no solo la natural, también la artificial, para efectivamente no afectar esos ritmos circadianos que son tan importantes mucha gente, vamos, es que yo no sabía ni que existía eso de los ritmos circadianos, pero afectan muchísimo a nuestra salud y a nuestro bienestar. Tiene su miga. De hecho, nosotros trabajamos con una empresa que hacen luminarias y, a ver, esas luminarias son carísimas, no lo siguiente, pero es que están muy guay porque además de regular la tonalidad o la intensidad, etcétera, lo que hacen es que según la hora del día te regulan también la luz que debería haber de forma natural, ¿no? Entonces, cuando lo ponen en oficinas o en tu propia casa, tú estás teniendo la luz que deberías tener quizás si no hubiese paredes, ¿no? Si estuviese el sol. Y es como que te ayuda luego también a descansar mejor. La verdad es que sí. Bueno, fantástico. Ya tenemos a mucha gente que invitar a los próximos. Al de iluminación artificial, ya sé yo a quién vamos a invitar en iluminación artificial. Luego hay otros puntos también como la accesibilidad, muy importante también en nuestras casas, que yo creo que es algo que la mayoría de personas no pensamos, yo la primera. Bueno, esto me hace mucha gracia, porque además uno cuando piensa, esto lo hacen mucho también mis vecinos, cuando se niegan a poner una rampa salvaescaleras o hacer obras en el portal para hacerlo accesible, porque dicen que, bueno, eso que lo pague quien lo necesite. Y no somos conscientes de que lo vamos a necesitar en un momento dado en nuestra vida, ojalá más tarde que pronto, ojalá menos que más, pero ¿quién no se ha hecho un esguince, se ha roto una no sé qué, o Exacto. Simplemente se hace mayor y tiene que no le cuesta mucho, ¿no? Esas escaleras y esa es la accesibilidad física, que si sumamos la accesibilidad para otro tipo de discapacidades como la visual o la auditiva, nuestra casa puede hacer mucho para mejorarlos. Exacto. Nuestra casa y nuestros edificios. Y al final, una vivienda sostenible trata de eso. O sea, en los requisitos, ¿no?, o criterios que debe seguir es que una de las partes es que sea accesible, ¿no? Y a lo mejor tú quizás en este momento no lo necesitas y ni siquiera lo piensas, pero lo puedes necesitar en algún momento, o puedes querer vender la casa, por ejemplo, o alquilarla. ¿Y por qué? O sea, claro, porque tenemos como que, no, pues para este tipo de personas sí, para este tipo de personas no. No, bueno, pues tú la puedes vender para cualquier tipo de persona, ¿no? Si la tienes, evidentemente, bueno, con unas adaptaciones, ¿no? Bueno, y que sepa todo el mundo que además es obligatorio, porque por normativa hay que hacer accesibles todos los portales de nuestras viviendas colectivas, y bueno, en las individuales, chalés y tal, no es obligatorio, pero es bueno, muy recomendable, porque yo ya digo que en el futuro, en un momento dado o en otro, lo vamos a necesitar. Pero bueno, al menos en viviendas colectivas, quien tenga un vecino pesado que no quiera hacer obras, que sepa que sí, que hay que hacerlas, que son obligatorias, que Exacto. Hay que hacer todos nuestros portales accesibles. Exacto. Una vivienda... Hay que ser un poquito más empáticos con la gente también. Hombre, y con nosotros mismos, si es que es una cuestión de que nos va a servir a todos. Exacto. Una vivienda sostenible tiene que ser inclusiva, tiene que servir para todos. Correcto. Y yo creo que ya con esto podemos pasar al tercer punto, ¿no? Tercer punto, muy importante. ¿Dónde encontramos las viviendas sostenibles? ¿Qué tienen? Porque una vivienda sostenible dice, bueno, pues la llevo al Sáhara y la planto en mitad del desierto. No. Una vivienda es
vamos, aunque nosotros trabajamos edificio a edificio, pero no es nada sin su entorno. Y hay que hablar del entorno. Exacto. El entorno más cercano, o sea, ¿dónde se sitúa nuestra vivienda? Pues a quién no le gusta tener cerca todos los servicios, ¿no? Esto sí que la gente lo mira cuando va a buscar una casa y la va a comprar. Pues si se queda cerca de un transporte público, por ejemplo, del metro o de un autobús. Colegio de los niños. De equipamientos como los colegios, como los centros de salud. Porque por mucho que quede muy bucólico vivir aislado en mitad de la montaña, probablemente es la actuación menos sostenible. Llevar una carretera para... Sí. Será muy bucólico, pero muy sostenible no es. Y yo creo que además... Pues eso, que al final los seres humanos somos seres sociales y estar en una ciudad en la que tenemos calle, nos encontramos, y yo creo que ese modelo de ciudad tenemos que defenderlo a capa de espada, que siempre se ha llamado el modelo de ciudad mediterránea, compacto, que facilita la vida en la calle, que facilita el encuentro. Bueno, pues ahí es donde vamos a encontrar, o yo querría encontrar el máximo de viviendas sostenibles. Sí, y yo también destacaría este punto del entorno, cosas que a mí... Yo voy soltando como cositas que yo he ido encontrándome, ¿no?, a lo largo de mi vida con todo esto de la sostenibilidad, sobre todo en edificación, ¿no? Y cosas que a mí me llamaron la atención es, por ejemplo, el derecho a la intimidad, ¿no? Que también tiene que ver un poco con este entorno, que yo creo que muchas veces nos pasa lo mismo con el ruido o con cualquier otra cosa, que como estamos acostumbrados a lo mejor escuchar al vecino o escuchar el ruido de la calle, lo damos ya por normal, como que en todas las casas es así y es lo que tiene... Y no, o sea, realmente no debe ser así, ¿no? Y una de las cosas súper importantes es esa, ¿no? El derecho a que tú puedas salir y que no te esté viendo o que desde fuera no se te vea dentro de casa o tener contacto con la naturaleza, que ya no hace falta que tengas un parque al lado, que también, ¿no? Obvio. Tiene que haber un parque al lado. Exacto, pero que tú en tu casa también puedes hacer para tener como ese contacto, ¿no?, con la naturaleza. Efectivamente, yo creo que, mira, ahora hay una cosa que yo creo que está reconocida por todos después de la pandemia, es el derecho a disfrutar dentro de casa de un espacio que te comunique con el exterior. Exacto. Privado. Es privado, claro, porque, bueno, privado o al menos lo más privado posible. Esto de lo privado, no privado, que me vean o no me vean, es una cosa muy cultural, porque en el resto de Europa, por ejemplo, la gente vive con las ventanas abiertas y no tiene ningún problema, pero aquí en España, como que tenemos esa herencia un poco musulmana, ¿no?, de vivir de puertas adentro, y ya es una cosa que no podemos renunciar a ella. Sí. Entonces, bueno, ese derecho a la intimidad es una cosa que, por ejemplo, en GBC nosotros lo reconocemos como parte de las asunciones de una edificación sostenible. Pero con privado me refería también a que sea tuyo de tu casa. Sí, claro. Exacto. Bueno, que no sea un terraza parque para todos ya. Correcto. Eso. Y balcón está muy bien, pero terraza mejor, porque un balcón te permite asomarte, que ya es mucho, pero una terracita te permite mesita y tus vivir bien fuera. Eso sí que es calidad de vida. Y se puede no solo en los áticos, también se pueden hacer. Esto es para los arquitectos que nos estén escuchando, se pueden hacer viviendas con terrazas. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al cuarto punto, ¿no? Al cuarto punto muy importante, que yo creo que la gente ya lo tiene, yo creo que más presente, pero no es lo único, ¿no?, de una vivienda sostenible. Bueno, es que esta es la pregunta que también se hace muy a menudo. ¿De qué materiales está hecha una vivienda sostenible? ¿Con qué materiales y qué peso tienen o cómo nos influyen los materiales con los que están hechas nuestras casas? Y aquí, bueno, pues yo creo que no hay un único material que sea... Ahí está la clave. Yo creo que la manera en la que trabajamos los arquitectos, los técnicos, en los materiales, tienen que conseguir, bueno, que bajen su impacto ambiental lo máximo posible, teniendo una baja huella de carbono. Esto suena como raro, ¿no? Pero es que hay algunos materiales que tienen un impacto en el CO2 muy grande y por lo tanto hay que utilizarlo cuando sean necesarios, imprescindibles, pero no abusar, porque si no de repente tenemos la sostenibilidad es también no dañar al medio ambiente y sobre todo es que fundamentalmente que no empeore nuestro problema de cambio climático. Más cuando hay alternativas. Más cuando hay alternativas. Sí, y yo creo que una de las claves también
es, bueno, que sean materiales, que sean, aparte de que impacten poco, que sean duraderos, para que no los tengamos que reponer cada X tiempo, que eso pasa mucho, ¿no? Tú te compras una casa o vas a hacer una reforma o vas a comprar, yo qué sé, donde sea y te tiras, bueno, pues si es bonito y encima es barato, es como, venga, vale, pues vale, pero es que quizás ese suelo lo vas a tener que cambiar o requiere un mantenimiento como mucho superior a otros, ¿no? Que no todo es, otra clave, no todo es usar materiales las casas sostenibles no son de paja y madera solo, ¿no? O sea, no solo no, porque si no, no habría paja y madera para construir casas, pero las casas de paja y madera son sostenibles, sí. Correcto. Lo que pasa es que eso, pues no hay paja ni madera suficiente para todos los que somos. Yo creo que hay sitio para todos los materiales. Además, me consta, porque tenemos muchos amigos fabricantes de materiales que están haciendo esfuerzos ímprobos. O sea, ellos están absolutamente, bueno, muchos de ellos están muy comprometidos con bajar su impacto medioambiental y ofrecernos cada vez productos que mejoran todas las prestaciones de la vivienda en salud, en confort, en eficiencia energética y además en sí mismos tienen un menor impacto ambiental y eso es lo que estamos buscando. Además, le sumaría que los materiales de acabado, uno cuando compra una casa no va a ver de qué está hecha por dentro, a no ser que se ponga a picar. Está bien preguntar, ¿no? Está bien preguntarlo y tener toda la información posible. Está bien saber de qué está hecha tu casa. Sí, sí. Pero lo que vamos a ver es los acabados. Y ahí los acabados sí que van a influir, como decíamos antes, en nuestra salud. Van a influir en cómo nos sentimos, ¿no? A todos nos gusta una madera porque es cálida, porque es un material natural. Van a influir en eso del mantenimiento y la durabilidad, porque vamos a tener, por ejemplo, tienes un suelo cerámico y es estupendo porque se mantiene solo, no necesita mantenimiento. Yo creo que ahí vamos a poder aprender muchos tips y espero que vayamos poniendo también algún programa para ir conociendo material a material por qué es bueno y para qué es bueno y dónde utilizarlo. Porque lo que sí que hacemos mucho durante la vida útil de nuestros edificios y de nuestras casas es reformas. Y esto también no te preguntan a ti cuando va alguien a hacer una reforma, esto de ser arquitecto, o arquitecta, perdón, esto de ser arquitecta es lo que tiene, que cuando la gente lo sabe, mucho. Como el que es médico y le preguntan, me duele aquí, tú ya aprovechas y me das el diagnóstico, o el abogado que también le preguntamos, oye, que tengo un problemilla, ¿no? Pues no haber estudiado. No haber estudiado. Pues a nosotras siempre nos preguntan, oye, que voy a hacer una reforma, ¿qué material pongo? Pues dime qué necesitas y te dirá qué material dentro de la infinita no, pero muy amplia gama de materiales que tienes que tener en cuenta para hacer tu reforma y qué materiales te van a servir para, bueno, todo esto que estamos hablando. Exacto, porque siempre depende. O sea, la respuesta siempre es depende. Siempre es un poco depende. Pero se pueden dar muchas cosas y muchos tips que pueden ayudar. Sí, y yo creo que dedicaremos algún podcast también a decir, pues eso, en una reforma, ¿qué materiales? Porque no ves la cantidad de reformas que se hacen. Sí. Sí. Bueno, desde aquí ya lo decimos, que si alguien nos quiere lanzar las preguntas, que tenemos al final del capítulo, diremos el número de teléfono y las iremos contestando también, ¿no? Tal cual. Y bueno, yo creo que nos hemos dejado un punto que no es punto, pero lo hemos ido nombrando, ¿no? A lo largo de los 4 puntos que hemos dicho, pero al final es eso, ¿no? Un poco el respeto al entorno, al medio ambiente, ¿no? El ahorrar, al final vamos a ahorrar más agua, vamos a ahorrar energía, por lo tanto vamos a emitir menos gases de efecto invernadero y vamos a, bueno, pues cuidar un poquito nuestro planeta, que tampoco está de más, ¿no? No está de más. Para mí, yo es que cuando alguien no lo ve importante, no lo entiendo, pero y además está en manos de todos. Exacto. Yo creo que mucha gente ya sí que está absolutamente concienciada. De hecho, no conozco a nadie que niegue. Los hay, negacionistas. Los hay, yo sí que los escucho en la tele, Madre mía. Pero yo creo que la gran mayoría, siempre hay una excepción para todo, pero la gran mayoría estamos convencidos de que tenemos que cuidar nuestro entorno por nuestro bien y por las futuras generaciones. Y muchas veces lo que nos faltan son información para hacerlo de manera consciente. Y yo creo que este podcast tiene también esa función un poco divulgativa o más bien instructiva, no sé cómo llamarlo, para ayudarnos a todos, ¿no? a hacer con nuestra manera de vida en nuestras casas, a vivir mejor, pero también a cuidar del medio ambiente.
Y yo creo que en esto podemos pasar a nuestro siguiente apartado, que a mí me encanta es que es aquí de charlar con el público. Con el público, ¿verdad? Vale. Nos han hecho ya algunas preguntas, ¿vale? Madre mía. A mí esto me pone muy nerviosa, que lo sepas, ¿eh? A mí me parece muy divertido. ¿Te imaginas que algún día hacemos, no sé, damos un mal consejo? Porque, bueno, pues yo creo que nuestro contacto, por lo menos el de GBC, estará en la descripción y ahí podéis mandarnos, aparte del número y demás, podéis mandarnos también vuestras quejas si os hemos dado un mal consejo. Pero espero que no. No, seguro que no. Venga, pongo la primera, ¿eh? Hola, mi nombre es Rocío y os contacto desde Huesca. Al escucharos me surge la duda de si realmente es rentable una casa sostenible. ¿Cuesta mucho más que una vivienda normal? Uy, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta? Esto había un programa hace muchos años y aquí me estoy echando años encima, que era lo del precio justo, que te ponían un escaparate y tenías que adivinar cuánto cuesta. Pues en esto es como lo que mismo. dicen, ¿cuánto cuesta? No lo vamos a adivinar, porque sabemos que hay datos y demostrables que cuando construimos de cero, hacer una vivienda sostenible no obtiene por qué ser más caro. Sobre todo una vivienda, si me dices, exacto. unas si la haces oficinas... bien, si la haces bien desde el principio, no hay problema. La mayoría de las decisiones importantes de una vivienda sostenible cuando se va a construir están en el diseño. Entonces, para aquí, lo mejor es buscarse a un buen arquitecto que tenga conocimientos de edificación sostenible, de arquitectura bioclimática, de eficiencia energética, etcétera, etcétera, y vamos a conseguir que desde el diseño se tomen las decisiones correctas para que no tengamos que invertir mucho más dinerito. En todo caso, los expertos suelen decir que siempre hay alguna medida de más que no se toma, como en ahorro de agua, ¿no? en el construir algún aljibe, pero suele ser no más de un 5% más del presupuesto, que es inmenso normalmente, porque todos sabemos hacer una casa. Lo caro que es una vivienda, pero no es mucho más. Yo creo que hemos contestado, ¿no?, la pregunta. Digo yo que sí. Vamos a otra, ya verás. Sí, vamos a la siguiente. Hola, soy Gerard de Girona. Yo quería saber si esto se puede hacer en una casa en la que ya viva o tiene que ser una vivienda de compra nueva. Bueno, esto igual, claro, como estamos hablando todo el rato de cómo se construye una vivienda sostenible, puede llevar a engaño. No, yo creo que en todas las viviendas pueden, desde luego, mejorar. No te digo yo tener todas las prestaciones que tiene una vivienda hecha de nueva planta y demás, pero las viviendas en las que tenemos, de hecho, es muy, muy importante que las mejoremos. Uh-huh. Y que las mejoremos con una cosa que se llama rehabilitación y que ahora se habla mucho de ello, en la rehabilitación energética, la rehabilitación integral. Yo creo que esto merece capítulo, incluso serie. Exacto. Porque emprender la rehabilitación energética es un camino, es una aventura, pero que termina siempre con un final feliz de, fíjate, es que ahí es donde realmente se nota la ventaja de la edificación sostenible, o de la vivienda sostenible, porque el confort, todo esto que estamos hablando, pues tú ya estabas en esa casa y de repente le haces esa rehabilitación y dices, ¡wow! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Entonces sí, por supuesto que tenemos que... Este podcast va para todos, para los que os vais a comprar una casa o estáis pensando en alquilarla, o para los que vivís en una casa y queréis o reformarla o sobre todo rehabilitarla, que es una cosa muy interesante. Uh-huh. Vale, pongo la última consulta que tenemos. Venga. Hola, mi nombre es Laura, soy de Barcelona y mi pregunta es sobre cómo puedo saber si una casa es sostenible o no. Es decir, en qué me tengo que fijar o qué tengo que tener en cuenta. Ahora mismo me encuentro en el proceso de buscar una casa de compra y me gustaría saber pues en qué criterios tengo que fijarme para saber si es sostenible o no. Uy, yo creo que le vamos a pasar el podcast te tienes que escuchar porque aquí hemos dado muchísimos tips, 4 tips por lo menos, pero además,
puedes buscar algunos sellos, hay algunos edificios o viviendas que tienen sellos de sostenibilidad que lo que hacen es asegurar el cumplimiento de todos estos criterios de los que hemos estado hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que lo primero y principal es un poco repasarte de todo lo que hemos ido diciendo durante el capítulo y sobre todo interesarnos, ¿no? Que muchas veces es como que ya está bien, ¿eh? Que dejes trabajar a los expertos, ¿no? A los que saben, pero claro, es tu casa al final. Entonces, vale, sí, tú les dejas trabajar, pero no está de más que te informes y que preguntes ¿y cómo se está haciendo esto? ¿Y por qué se está haciendo esto y no esto otro? Que te expliquen, que te digan en base a qué normativa. Yo creo que es que tenemos que hacer un podcast solo para definir etiquetas de sostenibilidad. Exacto. Y explicar perfectamente la diferencia entre unas y otras. Exacto. Pero yo te diría que de lo que más se habla ahora mismo, de lo que más se encuentra es el famoso sello el de la casa pasiva, y que habla solo de eficiencia energética. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Verde y es la herramienta que nosotros hemos puesto en marcha desde GBC con un montón de expertos, y que existen muchas viviendas ya certificadas con verde, y podéis entrar en nuestra página web y encontrar incluso el listado de criterios que se miran en verde, pero que es que hay como 40 criterios que se especifican qué tienen que cumplir o qué vamos a valorar positivamente para darle pues un sello de 5 hojas, de 4 hojas, o ahora que las acabamos de cambiar a oro, plata y platino. Así que yo creo que ahí le dedicaremos. Un día vamos a invitar a nuestros compañeros de certificación y que nos cuenten cómo funcionan estos sellos. Sí, y si no, de nuevo, repásate el podcast, porque hemos dicho 4 puntos que son fundamentales. De hecho, yo creo que podíamos terminar hoy recapitulando, ¿verdad? Sí. El primer punto. El primer punto, la eficiencia energética. El segundo... Y la eficiencia energética y en el uso del agua. Y en el uso del agua. El segundo, el confort y la salud, el estar a gusto en tu casa. El tercero, los materiales, evidentemente con los que se construya. Y el cuarto... el entorno donde está. Es muy importante dónde está nuestra casa. Exacto. Y con esto yo creo que podemos terminar el capítulo de hoy, que espero que después de todo esto tengáis un poquito más claro en qué consiste esto de una casa sostenible y qué parámetros o criterios mira, y sobre todo qué ventajas tiene, que son todas. Bueno, y nada, ya desde aquí dar las gracias a nuestro patrocinador Saint-Gobain por hacer esto posible, a GBC, por supuesto, a Grup Carles. Deciros que vais a encontrar en la descripción pues nuestras páginas web, y si queréis dejar algún comentario, también tenéis nuestro número de teléfono para hacer las consultas, que no lo tengo aquí, pero bueno, lo dejaremos en la descripción. Lo dejaremos en la descripción. Nos podéis escuchar si queréis ver el vídeo en Spotify, YouTube, y si no en iVoox y Apple Podcast. Y os esperamos en el siguiente episodio. Efectivamente, aquí sí hay quien viva, no lo olvidáis. En edificación sostenible sí hay quien viva. Hasta pronto. Hasta pronto.